Buenos días, buenas tardes o buenas noches, queridos hermanos. Bueno, hoy les traigo pues otro video más. Y en este caso, hermanos, vamos a hacer pues una reacción a un judaizante, hermanos. Y como bien ya sabrán, ya saben de quién se trata, por supuesto, del hereje que subió al monte de el buen pastor a enseñar los supuestos sagrados nombres. Y bueno, hoy le vamos a hacer esa reacción, hermanos. Bueno, es un video antiguo, ¿no? Pero como lo tenía pues en mi canal, dije, ¿por qué no le hago una reacción y lo refuto en vivo? Entonces, me animé, hermanos, a hacer esto y pues, y por cierto, hermanos, yo fui pues el que justamente le grabó, o sea, yo mismo fui el que le grabó a esta persona. Pues en ese tiempo, ¿no? Yo judaizado, por supuesto, judaizado, y yo todo emocionado, recibiendo supuestamente esa enseñanza bíblica, pero no es bíblica, es antibíblica y satánica. Y pues hermanos, ya sabemos, por supuesto, la historia, ¿no? Ya lo conté en mi testimonio también. Y bueno, hermanos, hoy justamente yo, aquel que ha salido de esa secta de raíces hebreas, hoy justamente yo, ahora que soy cristiano, hermanos, voy a refutarle a este hereje, hermanos. Voy a refutarle con la propia escritura, hermanos. Así que vamos a darle play. Es un lugar hermoso, siga apoyando al pastor. Habrá más revelaciones. Esto es un comienzo, esto es un inicio. Esto se habilitará mucho más grande. Vendrán personas de muchos lugares y ustedes, como miembros que han sido primeros o como premisas levantados en ese lugar, tienen que dar testimonio. Tienen que ser amables, tienen que ser humildes, demuestren el amor como hizo el Mesías, Yeshua, demostraba amor. O sea, dice como algunos fariseos que eran hipócritas, sino sean como el Maestro, Yeshua, que vino a dar amor. Den amor a su prójimo, demuestren el amor en este lugar. Muchas personas llegarán y ustedes lo recibirán. Para eso el Creador les elegido. Cada persona tenemos una misión que cumplir en la tierra. Y lo típico, ¿no, hermanos? Lo típico, pues, de los judaizantes, ¿no? Ahí con la kipá en la cabeza, supuesta, una gorrita hebrea. Ellos le dicen gorrita hebrea. Con el talit ahí, con la sefer, esa Biblia herética, supuesta Biblia hebrea, pero es una Biblia, por supuesto, herética, es un plagio de la Reina Valera. Entonces, lo típico, ¿no? Que se visten, hablan del amor, así te hablan, así suavecito te hablan, hermanos, suaves. Te hablan del amor, que hay que amarnos, así como Yeshua amó, como Jesús, así. Y toda esa, en otras palabras, todo ese floro que te dan, hermano, todo ese floro que te dan. Así empiezan. Y estamos empezando recién. No todos hemos sido destinados para llevar la palabra, otros para llevar quizás la revelación, el mensaje. Muchos han sido elegidos sin que sepan leer para traer profecía. ¿Sí? Muchas personas no saben leer, pero el Padre habita en esos corazones para demostrarle al sabio, al que tanta letra tiene, que mora en otros corazones. Ese es el poder del Creador. Ese es el Padre. El Padre busca corazones hambrientos, sedientos de palabra. Amén. ¿Cuántos entienden lo que estoy hablando, hermanos? Yo les cuento algo. Yo vine un día para darle un testimonio al pastor. Hablamos algo con el pastor, pero... Y esto, hermanos, esto es el primer, fue la primer prédica entre comillas, de este hereje judaizante en la iglesia El Buen Pastor. Fue el primer día en que predicó, ¿no? Predicó. De ahí, hermanos, pues ya sabemos la historia, empieza todo, ¿no? Ahí empieza todo. Yo sentí, yo le digo al pastor, yo le puedo decir muchas palabras, yo le puedo decir muchas cosas, pero quizás son de lo que yo he aprendido leyendo, o palabras mías. Pero en realidad yo no sé qué quiere decirle el Creador a usted, porque
cuando yo en muchas ocasiones estaba orado, estando con el Ruach HaKodesh, me visionaba en ese lugar y me mandaba a una misión, pero yo digo, Padre, pero que nuevamente me repetía y me repetía. Yo vengo de un lugar quizás lejos, ¿no? Y vine solamente para dar un mensaje a este lugar. Pero bueno, yo en ese día no lo hice. Pues sí, claro, viniste al monte justamente para dar un mensaje herético, supuestamente alegando que fue una revelación, que Dios te dijo, anda, sube al monte, anda, sube al monte. Eso no es de Dios. Lo que sí te dijo es el diablo, por supuesto, que te habló, te dijo, vaya, sube al monte y vaya a judaizar esa iglesia. Claro, lo típico, hermanos, de los supuestos revelados, ¿no? Que te vienen a decir, no, Dios me reveló y por eso subí y estoy acá y les traigo este mensaje. Bueno, dije, Padre, no sé, o las palabras que yo le he dicho, quizás ese sea el mensaje, bueno, no sé, y tenía que viajar a otro lado. Pero nuevamente otras personas también me llamaron y me dijeron aquí en Lima para poder compartir el día de ayer, estuve con esas personas. Y luego dije, hoy... Y hermano, lo más increíble es que le llaman, ¿no? O sea, le llaman para que este hereje vayan a esas iglesias a enseñar esas herejías, hermano. Eso es lo más terrible, ¿no? Que encima lo buscan a esta persona, a este señor. Qué triste, hermanos, qué triste, la verdad. Continuemos. Escribí temprano, me acuerdo, y le dije al pastor, ¿no?, que hoy tenía que venir acá, sin que yo programe nada. Y yo iba a venir a visitarlo, pero yo no sabía qué es lo que tenía que hablar. Amén. Es tan hermoso cuando el Creador te utiliza y abre tus labios, ¿sí? Abre tus labios para traer palabra. Es tan hermoso, uno de repente programa algo, pero el Creador no tiene eso preparado y habla lo que Él tiene que hablar al pueblo. ¿Sí? Yo no esperaba, yo estaba, bueno, sentado ahí y me sorprende entonces, y el Padre me dijo, bueno, actúa. Para eso he venido, este es el momento, es la oportunidad, hoy es el momento, porque bueno, yo le pregunto a la sierva, le digo, voy a saludarlo, porque estaba desprevenido. Y así nos agarra el Padre. Pero como ustedes ven, yo ando mi bolsita, yo ando mi aceite, ando mi Torá, ando mi talía, ando también preparado, entonces tienes que andar preparado y cubrirte. Andas preparado, por supuesto, para judaizar iglesias que están débiles en doctrina, que no tienen buena base teológicamente. Entonces te vas a esas iglesias débiles y pues vas a judaizar justamente. Y estás preparado como una víbora para eso, por supuesto. Pero bueno, hermanos, continuemos. No todo, o sea, ustedes tienen que andar con sus herramientas, con su arma para atacar. Hay un enfermo, yo tengo que tener el aceite ahí, el mismo, tengo que utilizar lo que el Creador me ha dado para sanar, para cualquier cosa que sea necesario de parte del Creador. Uno tiene que estar preparado, no esperemos que el Creador nos sorprenda. Pero estoy en el trabajo, no he traído nada, no he andado nada. ¿No? Entonces, hermanos, tenemos que andar preparados, porque tú puedes estar en el trabajo y el Mashiach viene. ¿Sí? Tú puedes estar de repente en el mercado y el Mashiach viene. Y de repente en ese momento tú estás desprotegido, encima todavía de repente estás por ahí metiendo alimentos impuros a tu organismo. Imagínate que te sorprenda así el Mashiach. ¿Escucharon eso? Y imagínate que te estés metiendo alimentos impuros y que te sorprenda. Ellos le dicen Mashiach, o sea, el Mesías, Jesús. Una locura, hermanos, como si eso te va a condenar, o sea, comer alimentos, cualquier tipo de carne, sea cerdo o lo que sea. Pero como este es un loco volado que se ha separado de la iglesia histórica, dice, no, sigue vigente las leyes alimenticias. Entonces por eso te va a decir, que te sorprenda si el Mesías, pues te va a decir que estás condenado, te vas para el infierno. Completamente hereje, hermanos, hereje. ¿Cuál será el crujir de dientes? ¿Qué queremos en ese momento? ¿Lloraremos amargamente? Por eso que el Creador nos quiere siempre que andemos en santidad. ¿Sí? Busquemos, practiquemos, dice, practiquen la santidad, porque yo soy santo, Kadosh. Dice el apóstol Pablo que
el reino de Dios no consiste en comida ni en bebida, dice el apóstol Pablo. Este completamente contradice a lo que el apóstol Pablo dice. O sea que por comer alimentos impuros, o sea, impuros, hablando en el contexto de la ley, pues uno se va a ir para el infierno, hermanos. No, no. Recordemos que en el nuevo pacto nada es impuro, nada. Por eso dice el apóstol Pablo que nadie te juzgue por comida ni bebida, lo cual era sombra, pero la verdadera realidad es Cristo. Pero contradice completamente, hermanos, la doctrina apostólica, completamente. Por eso es que es un hereje, justamente. El pastor, si es que les ha hablado de algunos alimentos que no se deben consumir, no lo duden. El pastor tiene la palabra. El Padre le ha revelado los nombres. Lo que el pastor está haciendo es obra del Padre. Es diferente a otros pastores. Quiero que lo entiendan y tengan esa confianza, que sean uno solo ustedes. Ejá se llama esa palabra. Unidad. ¿Sí? Respalden. Y lo típico, hermanos, hablando, por supuesto, su hebreñol, ¿no? Decían ejad, decían uno. Uy, que el pastor es diferente. Sí, porque me acuerdo todavía que antes de esta prédica que este hereje lanzó, justamente el señor John Aguayo predicó acerca de no comer cerdo. Entonces, por ese motivo, que este hereje vino, pues. Por este motivo subió a eso. Por eso es que dice, no, el pastor es diferente. Que Dios le ha revelado. ¿Entienden? La locura de este hereje. ¿Entienden? Siempre a su pastor, tengan el respeto, la consideración, y Él los va a amar a todos ustedes. ¿Sí? Él los va a amar, Él los va a querer. Y un día, 2 días que no esté con ustedes, se va a sentir triste, se va a sentir afligido, porque su misión o su trabajo o su deleite de Él es estar con ustedes. ¿Sí? Amén. Bendito sea el Padre levantado, todavía son personas jóvenes, para que sean al frente de ustedes y lo estarán frente a muchas más personas. Pero una vez más le digo, ustedes tienen una misión, tienen que ser serviciales, ¿sí? Con los que llegan, con los que vienen, abren las puertas, háblenle, demuestren su educación, demuestren que son kadosh en este momento, porque cuando ustedes se apartan, dice, ser apartado es kadosh. Ustedes cuando están en este lugar alabando al Padre, hay santidad. En ese lugar hay santidad, hermanos. ¿Cuánto lo creen? ¿Quisieran más revelación? Aleluya. ¿Cuándo se han esperado ese momento? Yo no me esperaba ese momento, ¿no? Pero ese es el Padre, que encuentres una familiaridad, o sea, que tu corazón corresponda con el mío, que haya una química, que haya una sola hija. ¿Sí? ¿Lo están sintiendo? Amén. Les doy un abrazo más. Bendiciones. Eres un grupo fuerte, luchador, como Jacob, que él fue luchador, vencedor, no tenía miedo. Dice que por el día lo quemaba el sol y por la noche la helada, pero así siguió luchando. Nosotros somos luchadores, estamos en guerra y tenemos que vencerla. Aleluya, bendito sea el Padre, bendito sea Yahweh, amén. Yahweh, hermanos, el Creador con el mensaje final me ha enviado que comiencen a pronunciar el nombre sobre todo nombre, Yeshua HaMashiach. Escuchen esta locura, hermanos. Acá lo viene lo interesante. Hemos hecho milagros. Yahweh, hermanos, el Creador con el mensaje final me ha enviado que comiencen a pronunciar el nombre sobre todo nombre, Yeshua HaMashiach. Hemos hecho milagros en el nombre. Terrible, terrible, hermanos, terrible este hereje, este judaizante, este loco. Dice, el Creador me ha enviado a este lugar a que pronuncien los nombres sagrados. Yeshua. Hermanos, completamente un judaizante, un hereje. Como si un cristiano, por ejemplo, un teólogo, no va a saber que los nombres en hebreo son, por supuesto, Yeshua y otros nombres sagrados que se mencionan en el hebreo. Un teólogo que conoce el hebreo, que conoce el griego, que conoce el latín, domina estas cosas, hermanos. No es que es algo revelado. No es que es algo revelado.
Es algo común. El propio Martín Lutero sabía el hebreo. Pero ¿acaso Martín Lutero judaizó a la iglesia? Dijo, ¿saben qué, hermanos? Vamos a hablar ahora en el hebreo. Vamos a llamarle a Dios en el hebreo. ¿Acaso dijo alguna vez eso Martín Lutero? No, pero este es un completo hereje, hermanos. Completamente. Y así te empieza, te dice, tienes que decir en el nombre, en el nombre sagrado que son en hebreo. Luego te va a decir, no, ya no comas cerdo porque es pecado. Luego te va a decir, tienes que guardar el sábado. Y luego más adelante ya te va a decir, tienes que guardar la fiesta bíblica, los tabernáculos, la Pascua. Eso es lo que te van a decir estos herejes. ¿Por qué? Porque son herejes. Eso es lo que son. Son una secta. En el nombre de Jesús, el Creador nos ha permitido que traigamos sanidad. Muchos aquí han tenido liberación, ¿verdad? El Creador nos ha permitido, bendito sea Él. Pero el Creador quiere transformarnos y darnos y revelarnos ya su verdadero nombre que no ha sido manchado. Porque, ¿cómo se llama el ídolo más grande que tiene la iglesia de Roma? Jesús. Hermanos, ahí lo tienen el nombre. Ahí está. Cuando ¿Escucharon esa voz? Fui yo, hermanos. Fui yo el que dijo Jesús. Completamente ciego, hermanos. Completamente ciego. Escuchen, lo repito. ha sido manchado. Porque, ¿cómo se llama el ídolo más grande que tiene la iglesia de Roma? Jesús. Hermanos, ahí lo tienen. Terrible, ¿no? Terrible. Yo mismo digo Jesús. Me río, hermanos, de la ignorancia que yo tenía en ese tiempo, ¿no? Pero ahora, gracias a Dios, hermanos, que he crecido mucho, la verdad. He crecido mucho. Salí de esa secta diabólica. Y ahora, hermanos, amo a mi Señor Jesucristo. Lo amo y lo busco todos los días. Pero estas cosas, hermanos, que estos herejes enseñan, así son. Así son, hermanos. Así son. Enseñan herejías. Ahora está diciendo, ¿cuál es el ídolo más grande de la iglesia de Roma? Por supuesto, diciendo que es Jesús, ¿no? El nombre, ahí está. Cuando hacen una fiesta y en la capilla, ahí está. ¿Qué nombre hay? Se ha manchado por todo lado, lo han manchado a nuestro Yeshua. Por todo lado lo han tirado piedra, lo han tirado barro. Y Él nos ha enviado a liberarlo de esas personas. ¿Cómo vas a liberar a Jesús? Este hombre está totalmente volado, hermanos. ¿Cómo es que vas a liberar a Jesús? Más bien Cristo te libera a ti, no es que tú lo liberas a Cristo. Es que no tiene, hermanos, no tiene el menor sentido lo que este hombre enseña, hermanos. Ahora que yo, o sea, lo veo desde una perspectiva cristiana, no tiene el menor sentido, hermanos, de lo que enseña este hombre. Pues yo podría poner el mismo argumento, ¿no? Los fariseos se burlaban del nombre de Jesús, se burlaban de él mismo. ¿Y acaso yo puedo decir que es un nombre que fue contaminado, que fue tomado a mal? No, su nombre sigue siendo el nombre del Señor. Por más que una persona lo tache o lo maldiga o hable mal de él, eso no significa que el nombre pierda su santidad, pierda la santidad del nombre del Señor. No, no, hermanos. ¿Por qué? Porque Jesús sigue siendo Jesús, sigue siendo el Señor, sigue siendo Dios. Él no cambia. Él no varía así como el agua. Amén. Entonces es una completa locura, hermanos, locura. Lo que estos herejes enseñan, por supuesto. Entonces el Creador ha permitido que se revele, que se esconda ese nombre hasta estos tiempos, para que usted lo pronuncie. ¿Qué más privilegio quiere? Si en ese nombre va a encontrar, si en Jesús encontró sanidad, en este encontrará el doble. Si encontró bendición, en este nombre va a agarrar sobre todo nombre y ustedes. ¿Cómo que en el nombre del hebreo vas a encontrar doble bendición? No, judaizante, no. No. Dice la palabra
que toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Toda lengua, de toda tribu y toda nación. Jesús es el Señor para todos, sean judíos, sean gentiles, para todos. No es que cuando invocas recién en el nombre hebreo de Dios, vas a encontrar doble bendición. Son tonterías y herejías que estos herejes enseñan, hermano. Tonterías. Tonterías. Y yo en ese tiempo, pues, como les digo, hermanos, como conté justamente mi testimonio, todo judaizado, me creía estas pavadas y estos cuentos que estos herejes enseñan. La primicia, lo repito, en esta noche, en este momento, esfuérzate y sé valiente y verás, no me crean estas palabras, sino que acción, demuestren, comprueben, oren en ese nombre y dirán si es cierto lo que nos dijo el hermano o la persona que llegó en ese momento. Yo no, con eso no gano nada, no gano popularidad, no gano fama, no gano quizás dinero, pero me lleno hablando de la palabra y de su nombre, del Mesías, del Mashiach. Me siento cómodo, me siento feliz llevando esta palabra que el Creador me ha revelado. A mí no me ha revelado un hombre, no me ha revelado un rabino, a mí me ha revelado el Ruach HaKodesh, hablar de estos nombres. Él me ha tomado y quiere conocer parte de mí, y de repente muchos me han conocido. Si de repente el pastor no le he contado ni a él, ahora les voy a contar a ustedes. Bendito sea el Padre. ¿Estamos cansados? ¿Nos vamos? ¿Seguimos un ratito más? Pero un amén fuerte, a ver. Abrácenme una vez más, a ver. Ahora sí les envío un abrazo del Mashiach fuerte. Él los quiere, Él dice que los ama y que ustedes son su pueblo. Y muchas cosas de estas verán, más cosas serán reveladas, porque les ama. Amén. Amados hermanos, yo he estado mucho tiempo en el mundo. Yo he tenido problemas con el alcohol. He vivido aquí en Lima hasta amanecía tirado en la calle. Pero yo también era muy popular, de repente en el mundo del folclore, en el mundo de la música. Yo me dediqué, era animador, conozco a todos los artistas, hablaba en estas radios que estaban aquí, Cono Norte, todo Lima. Yo he hablado en todos estos medios de comunicación, ¿sí? Guaralino, Complejo, Guayabamba, todos esos locales hemos pasado cuando animaban. No lo voy a mencionar a los ídolos, a los artistas, el padre no quiere que lo mencione, Baruch Hashem. Entonces, hay muchos, porque la vanagloria no es para uno, sino es para Yahweh, ¿sí? No quiero que de repente, el hermano, o que conozcan mi vida, sino que los hago por la transformación que el Padre nos da. Camino yo a una presentación, fue en el lugar de Chota, por Cajamarca. Estaba cerca, estaba animando ya con un grupo secular, popular de cumbia, y cuando estaba caminando para llegar a un concierto, por visitarlo a mi mamá, y yo la visité, y dije voy a visitarla una sola porque justo pasaba por ahí y ellos estaban en una fiesta que se llama de Sukkot, de las cabañas. Y cuando yo veo una fiesta, yo siento en mi corazón se entristeció. Yo venía del alcohol y seguía mi vida secular. Y dije, wow, ¿cómo es así? Y me hablaron y me dijeron, no te da hambre, no te van a regresar. Y me comía por dentro. Dije, yo no me imaginaba, vergüenza, si esto pasaba no venía. Pero me entró algo en el corazón y no me dejaba en ese momento. Están escuchando, hermanos. Supuestamente está contando su vida pasada, su testimonio y todo ese tema, pero ellos tienen una secta en no sé, un lugar que dijo Cajamarca, ¿no? En Cajamarca tienen una secta donde celebran fiestas, toda esa barbaridad que ellos hacen, ¿no? Por supuesto. Para nada. Y entonces, cuando yo cojo el carro para ir, el carro me deja, se hace tarde, cojo un taxi, entonces para ir a Chiclayo desde Chota, entonces voy, pero iba con ese pensamiento, wow, ¿cuándo regresaré? Pero mi anhelo era animar con otro grupo más popular. Llego con ese grupo, hago dinero con ese grupo y entonces de ahí me arrepiento. Mire lo que programa uno, pero la programación del hombre no es la del Creador. Voy a llegar ahí, a ese lugar. Cuando estoy llegando el carro se malogra, ¡pum!
No daba. Bueno, trató de acomodarlo, nuevamente regresamos, vamos, y el Señor me llamaba, ya vamos a subir al escenario, no llegas, y ya esto a desesperarse, yo a desesperar. Cuando estoy subiendo más, cuando el carro sale humo, ¡pum!, sale humo del auto. Y miro, abro la puerta, oscuro, caía una lluvia inmensa, cerro a un costado, cerro a otro, no se veía nada, cuando se plantó el carro. Y bueno, yo no sé, no sabía nada de Rúa, no sabía nada de revelación, no sabía nada, pero se pronunció en mis labios: he sido derrotado, me has ganado, Padre. Desde ese momento, tú quieres que entonces no vaya, entonces ya perdí, ahora soy tuyo. Aquí tú quieres, estoy viendo lluvia, estoy viendo oscuridad, todo esto, y aquí tú me has llamado para que me digas que ya no siga en esta vida. Entonces desde aquí no paraba de llorar, no paraba de llorar amargamente, que en ese momento el Creador tocó mi vida, mi corazón. Pero bueno, yo dije, para ser un miembro más, ¿no? De repente, para arrepentirme y salir, y me declaré en ese momento en ayuno todo el día, no tenía ni una moneda en mi bolsillo porque le pagué al taxi que nunca llegó, que se malogró, pero eso no me importaba, no me impedía, sino que yo era transformado en ese momento. Me esperaban con 15 días de trabajo, de recorrido, de ruta, que nos fuimos de presentación en presentación, no llegaba a mi casa y no tenía ni un sol, solo oliendo alcohol. Pero el Creador me llamó en ese momento, yo lloraba amargamente, pero por dentro sentía una felicidad enorme. Entonces cuando yo sentía esa felicidad, entendí luego de todo corazón. Por eso el arrepentimiento no es que alguien te ponga las manos, ese es simplemente un proceso. El arrepentimiento es que tú lo hagas de corazón, que sientas el llamado que hace el Padre. Y ese es tan hermoso, te desprende, no eres nada, eres polvo, en ese momento eres tierra, lo que solamente está es el Creador. Luego entendí por qué fui llamado, y era justamente en un tiempo que... Y lo más triste, ¿no? O sea, la pobre iglesia diciendo, amén, santo, recibiendo, pequeña prédica, digamos, de este hereje, ¿no? Y es lo más triste, hermano. O sea, a mí me da pena, sinceramente, la iglesia, ¿no? La iglesia es lo que me da más pena. La iglesia, hermanos, o sea, la iglesia que es el cuerpo de Cristo, hermano, que es su esposa, es la esposa del Señor, y recibiendo a unos lobos vestidos de oveja, hermanos, es lo más triste, hermanos. La iglesia lamentablemente cae en muchas herejías cuando llegan a creerle a un falso maestro, a un falso enviado. Y así es, hermanos, y así es. Pandemia iba a llegar. Justamente pasó un mes o 2 meses, llegó pandemia, justo en un momento, y comenzaba a entender. Entonces, cuando ya me fue revelando el Padre muchas cosas, entendía más, ahí entendí del llamado, entendí el mensaje, y me dijo que tenía que ir por todos lados a llevar. Muchos podrán llevar la palabra. Por eso digo, cada quien con su oficio. Yo no me considero un maestro de las Escrituras, un maestro de Torah, un pastor. Simplemente el Creador me ha llamado para anunciar a donde yo vaya de sus nombres Kadosh, de Yud-Het Bat-Hei Yahweh y del Hijo Yeshua HaMashiach, que esos nombres están restaurados y habían estado ocultos, revelados para esta generación. ¿Cómo que ocultos? ¿Cómo que revelados para esta generación? Si esos nombres siempre se ha sabido, siempre la iglesia ha sabido los nombres, siempre lo ha sabido. Y ahora estamos en un contexto, por supuesto, en una nación que no es judía. Y normal, nosotros podemos llamarle por su nombre como lo es en español. Entonces decir que estuvo revelado, que es algo oculto, que es algo oculto y que para hoy fue revelado, es una completa locura, hermanos. ¿Acaso las grandes academias no saben acerca de los nombres en hebreo? ¿Acaso no conocen el hebreo, no dominan el hebreo? O sea, ¿no saben el griego? Lo saben, hermanos. Pero estos hermanos usan esto
por supuesto, usan el hebreo para jugarles una mala pasada, pues, a la iglesia, hermanos. Porque como la iglesia es, son las ovejas, ¿qué hacen estos lobos vestidos de ovejas? Son enseñarle herejías, hermanos. Herejías, malas interpretaciones. Y de esa manera empezar con los nombres y luego estar judaizando. Porque el fin de los tiempos ha llegado. Está cerca, amados. Y si no proclamamos en estas contraseñas, en estos códigos del Padre, no vamos a ver la gloria del Padre. No vamos a ver la gloria de nuestro Yahweh. Porque en estos nombres, en estas palabras, de repente usted no me puede entender mucho, como le dije, hay contraseñas, cada palabra tiene un símbolo, un número, tiene un valor numérico, tiene un strong, una contraseña. Ese es tan profundo que si el Creador nos revela lo vamos a entender. ¿Cómo que revelar? Eso es numerología, eso es cabalá judía. Eso no tiene nada que ver con revelación. Eso es cabalá judía, hechicería, brujería, lo que usan en el misticismo. Y esto, hermanos, es lo que se come. En otras palabras, es lo que se comió la iglesia. ¿Qué se comió? Cabalá. ¿Qué se comió? Misticismo, supersticiones, numerología. Decir que en el nombre hay un código, hay una contraseña, que tiene un valor numérico y que eso nos va a dar poder y etc. de tonterías que estos herejes enseñan, hermanos. Y así es. La pobre iglesia se comió este cuento, hermanos. La pobre iglesia. Y es muy triste, hermanos. Lamentablemente triste. Hoy yo quisiera, hermanos, que la iglesia, en verdad, reflexione la verdad. Y puedan arrepentirse de verdad y volver a Cristo. Y no recibir más a este hereje, a este sectario, a este judaizante que vino a judaizar la iglesia, el buen pastor. A mí me da mucha pena, hermanos. La verdad. Pero venga, continuemos, hermanos. Estamos retornando a nuestras sendas, ¿verdad? Muchos dicen, no, es cuando estemos ya con Yahweh, eso ya será y Él refinará. No, y la práctica, el entrenamiento, cuando alguien selecciona de repente a un jugador para que juegue en su equipo, primero tiene que comprobarlo, tiene que entrenarse, tiene que prepararse, ¿verdad? Y después entra ya a la cancha. Pero ¿cómo usted quiere ir al reino de los cielos sin prepararse? ¿No? ¿Cómo podemos nosotros dejarlo todo a nuestro Yahshua? No, Él se encarga de todo, Él que lo haga. No, eso nos ha engañado, nos han puesto. Nosotros ya no, nosotros con creer, hasta la palabra creer está mal. Creer para nosotros, como usted está sentado, yo le creo al hermano que está hablando, no es nada. Pero creer en hebreo es acción, es hacer, es disciplina. ¿No? Es hacer, es obedecer. Entonces, la pobre iglesia, hermanos, siendo judaizada. La pobre iglesia, hermanos. Miren a esos hermanos, siendo judaizados por este hereje. Por eso tienen esa manía de engatusar, hermanos, estos herejes. Tienen en otras palabras, tienen esa manera de persuadir a los indoctos. Y no hay que decir que esta persona no sea un doctor. O sea, desconoce muchas cosas, lamentablemente. Es un ignorante, un neófito. Porque es un neófito, enseña herejías. Así es. Hermanos, pueblo, iglesia, es el momento de tomar acción. No solamente de escuchar estas palabras. El Creador quiere un pueblo santo, apartado, que se diferencie, que marque la diferencia. Y me gusta mucho que ustedes pronuncien el nombre de Yahweh y que por lo menos dejen de comer cerdo. ¿Cuántos comen cerdo aquí?
Felicitaciones, hermano, felicitaciones. Toda esta gente no come cerdo. Ustedes no saben las enfermedades, lo que trae el cerdo. ¿Saben por qué hay tan... Terrible, y así va a empezar, te va a decir, pues, por supuesto, no comas cerdo porque te trae enfermedad, que te hace daño, y así, hermanos. Y luego te van a aplicar la palabra, porque también está escrito en la ley de Dios que no debes comer cerdo. Es un animal impuro, inmundo y etc. Loco, hermanos, completamente un loco. gente en los hospitales, tanta gente con cáncer, tanta gente con enfermedades de Egipto? ¿Saben por qué? Porque todo está en qué comer y no comer. Todo está qué ingerimos en la boca y qué no debemos ingerir. Amén. ¿Cuántos lo creen? No quieren ser tocados por esas enfermedades, ¿verdad? Muchos ya de ustedes conocen y han tenido familiares con cáncer a las mamas, con cáncer a los úteros. Pero saben, en estos tiempos se va a haber cáncer a las gargantas, cáncer a la lengua, porque hay mucha gente que habla contra el Creador. Se van a ver cánceres a la lengua, se van a pudrir las gargantas, los ojos en vida. Eso se viene para los desobedientes, para aquellos que dan mal testimonio de la palabra, para esos pastores mentirosos, ¿sí? Para esos que nos engañaron por mucho tiempo, que no hicieron el llamado, que les enteró otra cosa. Por eso hay un peligro ser dirigente, hay un peligro ser pastor. ¿Por qué? Porque estás frente al Creador y si tú le fallas, te puedes caer. Por eso oren por el siervo, ayuden por el siervo. No es fácil estar parado frente a ese lugar. El enemigo ataca las cabezas, ¿sí? Él justo estaba hablando de eso también, ¿no? De Hasatán, del enemigo que siempre ataca, que siempre está ahí. Así que oren por su pastor. Amén, amén. Bendiciones, amados hermanos. Entonces, no solamente el chancho es malo, hay otros animales. Por eso lean Levítico, ahí está. Dice el Creador, mi palabra es eterna. ¿Sí? Todo pasará menos. Entonces, si es eterna, ¿por qué decimos, no, eso era para ese pueblo, para el pueblo de Israel, ahora nosotros no? Pero Él dice que su palabra es eterna. Y Yeshua HaMashiach dice, yo no he venido a abrogar nada de lo que escribió Moisés, sino que yo vine a cumplir, hermanos, a enseñarnos cómo lo hagamos, más dicho, a enseñarnos cómo, con amor, ¿no? Con amor hacer las cosas. Entonces, si nosotros queremos vivir en santidad, tenemos que comenzar a practicar lo que nos dice la Escritura, lo que nos dice la palabra. No vivamos de emociones, de persuasión, de palabras, sino lo que dice la bendita palabra. Estudiemos su palabra. Pero la gente dice lo que entra por la boca no contamina, sino lo que sale, y que así comen el chancho. Amén. Bueno, ese es un texto, por ejemplo, mal traducido, el Brihara. Ajá. Pero antes de eso, hermano, antes de eso. Entra por la boca no contamina. Con amor, ¿no? Con amor hacer las cosas. Entonces, si nosotros queremos es eterna. Y Yeshua HaMashiach dice, yo no he venido a abrogar nada de lo... Claro, claro, sí lo dice, está en los evangelios, cuando dice el Señor, no he venido a abrogar la ley ni los profetas, sino que vine a cumplirla. Pero hay que entender, hermanos, en su contexto. No podemos sacar el texto fuera de contexto y aplicarlo y decir, ya ven, la ley sigue vigente. ¿Por qué? Porque Jesús lo dijo. No es así, está hablando en su contexto. El texto bíblico dice que Él no vino a abrogar la ley ni los profetas porque justamente Él tenía que cumplirla en su plenitud. Pero estos judaizantes cogen textos de acá para allá, hermanos, y te dan una sopa de letras y luego te argumenta diciendo que todo sigue vigente en la ley. Por tanto, no tienes que comer cerdo, tienes que hacer esto, aquello, todo lo que te manda en la ley tienes que hacerlo. Y así es. Así es como mienten estos. Así es como engañan. ¿Por qué? Porque son unos enviados de Satanás, son unos enviados del diablo. No vienen de parte de Dios, sino que vienen de parte ¿de quién? Del diablo. Eso es lo que son. Escribió Moisés, sino que yo vine a cumplir, hermanos, a enseñarnos cómo lo hagamos, más dicho.
a enseñarnos cómo, con amor, ¿no? Con amor hacer las cosas. Entonces, si nosotros queremos vivir en santidad, tenemos que comenzar a practicar lo que nos dice la Escritura, lo que nos dice la palabra. No vivamos de emociones, de persuasión, de palabras, sino lo que dice la bendita palabra. Estudiemos su palabra. Pero la gente dice lo que entra por la boca no contamina, sino lo que sale. Y que así comen el chancho. Amén. Bueno, ese es un texto, por ejemplo, mal. No es que la gente dice. Estás equivocado, John Aguayo. No es que la gente dice, lo dice la palabra. Todo lo que entra no contamina, sino lo que sale de la boca. O sea, lo que sale del corazón del hombre. Lo dice la Escritura. No es que dice la gente, lo dice el Señor mismo. A no ser que quieras refutarle al propio Señor. Ahora va a decir este hereje, no, que eso ha sido una interpretación que mal lo han traducido, y luego va a decir que creo que se ha eliminado, no, que no existía ese texto y que luego lo añadieron. El Brit Hadashah se escribió en griego. ¿Ustedes creen que el Mashiach va a hablar palabras sin coherencia, siendo un Kadosh? A él le dijeron... Así son, hermano, así son estos herejes. Te van a decir, te van a tratar de argumentar, te van a decir, ¿crees que el Mesías te va a hablar palabras sin coherencia? Eso es lo que dicen. Y con eso va a decir, entonces ese texto se tiene que entender de otra manera. Eso es lo que va a decir. Los fariseos vinieron así como sacarle de quicio y le dijeron, ¿cuál es el primer mandamiento? Y él dijo, a Yahweh amarás sobre todas las cosas, ¿verdad? Amén. Y sí lo sabe, le dijeron, bueno. Y le dijo, no se vayan, esperen. ¿Qué pasó? Pero todavía hay otro. ¿Cuál es? Amarás a tu prójimo como a ti mismo, le dijo. ¿Sí? Entonces, y de nuevo, así siempre, le hacían emboscada, le querían hacer caer el palito, pero era Kadosh. Lo que hablaba Mashiach venía desde los chamaín, desde los cielos. Entonces le dijeron, por las manos, ¿no? Que estaban, y le dijeron, ¿qué pasa? Mira tu gente, tus discípulos, todo eso, ¿cómo que están haciendo? Están transgrediendo las halajot judías, ¿no? Las reglas. Y bueno, hay un texto ahí malinterpretado que, bueno, él aceptó que estaban sucias. Cuando están sucias, está normal, dijo. En el texto original dice, bueno, lo que entra por la boca, así dice, sí contamina. Pero más contamina lo que sale a él y a otras personas. Porque si lo contaminó a... Torció, hermanos, aquí vemos la torcida, la manipulación directa del texto bíblico. Tremendo, hermanos, tremendo. Tremendo este hereje, hermanos. ¿Qué dijo? Escuchen lo que dicen. Bueno, lo que entra por la boca, así dice, sí contamina. Pero más contamina. Esto no dice el texto bíblico. Que se vaya a las traducciones más antiguas del Nuevo Testamento. Que se vaya a las traducciones más antiguas del Nuevo Testamento. Quiero que me muestre si eso va a encontrar. Que lo que entra por la boca sí contamina, pero más contamina lo que sale y lo que sale y lo contamina a otros. Eso no dice el texto bíblico. Pero este hereje, en esa Biblia aberrante que él lleva, ahí es eso lo que dice. ¿Por qué? Porque ellos han manipulado totalmente, hermanos, la escritura. Han sacado, lo han manipulado, han torcido los escritos en el griego para traducir. Ni siquiera podría decir de los escritos que están en griego del Nuevo Testamento, sino de la propia Reina Valera, hermanos. De eso es lo que han manipulado y han escrito esa Biblia aberrante que ellos llevan en sus manos. Así es. Completamente hereje, hermanos. Totalmente. Un sectario. Lo que sale a él y a otras personas. Porque si lo contaminó a él los alimentos, él puede ir a la litrina y ya está normal. Y después le pasó, a quien no le ha dado de repente, se le ha aflojado el estómago o algo, pero has perjudicado a otra persona.
No. Pero con lo que sale de tu boca, de tus labios, te perjudicas tú y también perjudicas a otras personas. ¿Por qué? Porque van a decir, el hermano es chismoso, no confíes porque él habla de esto. Pero sin embargo ya prendió fuego por acá, por allá, por todos lados. Entonces lo que le quería decir a los fariseos es esas palabras. Lo que ustedes están haciendo es están envenenando a más personas. ¿No? Ustedes están llevando otras cosas a otra persona porque ellos siempre trataban de interpretar a su manera y de hacer creer a otras personas que eran blasfemos, que estaban blasfemando contra el Padre. ¿No? Eso es lo que le querían. Y hoy en día hay así personas que te buscan a debates, que te hacen pisar el palito, que te critican, como dijo el hermano, a veces por hablar del pastor, hablar de alguien, y quieren hacerse famosos en las redes sociales. Y aparte en Europa los egipcios comen bastante cerdo, es su plato, es la carne más codiciada. ¿Por qué? Porque son romanos. A ver, explícanos algo de eso. Amén. Bueno, mayormente Perú, por ejemplo, por eso también ha sido muy duro, seguro para muchos de ustedes, es donde se ha practicado más este plato, ¿no? En lo que cierra, si no hay chancho, o sea, no, el chancho. ¿Por qué? Porque eso heredamos, como dice nuestro hermano, también de Europa, porque ahí también, en esos países, también todos son idólatras y todos buscan ese plato, ¿no? Entonces, hermanos, eso ha sido un contagio y eso no es de nosotros, sino que de nuestros padres. Dice Jeremías, mentiras heredaron nuestros padres, ¿no? Hacer creyéndonos de otras costumbres en la idolatría. Entonces, por ejemplo, allá consumen mucho. Hereje totalmente, hermanos. Me da ganas de reírme de las tonterías y de las ignorancias que dice este hombre, en serio. Mejor me río, o sea, ¿no? Para mí son chistes, son no sé cómo lo podría decir, son así como, o sea, cuentos, fantasías, fábulas que estos herejes inventan. Se inventan. Y el apóstol Pablo nos advirtió justamente esto. No presten atención a fábulas judías. Estas son fábulas judías de este hereje sectario. Pero la pobre iglesia se comió todo este cuento y encima con el pastor se comió este cuento. Y le dicen amén, santo, gloria a Dios, aleluya. Una ignorancia terrible, hermanos, terrible. El chancho. ¿Y qué pasa? ¿Cómo están ahora? Están enfermos, están en los hospitales, están con cánceres, porque estamos desobedeciendo. Por ejemplo, el hermano, su hijito, ¿no? Se levanta temprano y le dice, papá, que... Es una mentira, hermanos. Es una mentira. Decir que por comer cerdo te vas a ir al hospital. Está loco, hermano, loco. Es cierto, ¿no? O sea que hay ciertas enfermedades o ciertas bacterias, no solamente en el cerdo, casi en todos los animales. Así es. No es porque te comas un animal o te comas esto o aquello, te vas a irte al hospital y te vas a morir por eso. Y peor todavía si decimos, así como él dice, si te comes el cerdo, ¿no? Eso es una mentira, hermanos. Una mentira, pues, mal fundamentada. Así es. Pero estas son fábulas que enseñan. Fábulas, hermanos. Fábulas. ¿En qué momento este hombre, por ejemplo, dijo lo que el Señor dijo, por ejemplo, acerca de las costumbres judías cuando el Señor, por supuesto, reprendió a los fariseos? Nada. No dijo eso. Ni siquiera enseñó eso. ¿Por qué? Porque no le conviene, hermanos. No le conviene para nada. No le conviene. ¿Por qué? Porque es un hereje, es un sectario, separado de la iglesia histórica, separado de las confesiones, separado, por supuesto, de toda la historia de la iglesia, separado de la tradición de la iglesia. Y este hereje, hermano, subió al monte a enseñar esas tonterías. Así es, y es muy triste. Y la iglesia se comió este cuento, esta fábula.
chupetín quiero comerlo tempranito, ¿no? Por ejemplo, el hermano, su hijito, ¿no? Se levanta temprano y le dice, papá, aquí hay un chupetín, quiero comerlo tempranito, ¿no? ¿Y usted lo dejaría? ¿Por qué? Temprano, un chupetín tempranito que se mete en ayunas, ¿no? ¿A quién le perjudica? ¿A usted? Al niño. Pero usted lo hace por amor, le dice que no lo coma, ¿verdad? A usted no le va a perjudicar, en ese momento le perjudica al niño, pero como le tiene amor, le dice no lo comas, y el niño reniega, pero si usted le da, él va a estar alegre. Por eso que nosotros cuando lo vemos los postres más favoritos, un rico chancho, nos alegramos, wow, qué rico, o el cuy, o el conejo, y todos los animales que están ahí que no rumian, dice que no tienen la pezuña partida, qué rico. Los animales más impuros son los más ricos. Lo más rico para la carne. Pues el niño se alegra, chupetín, chupetín. No sabe lo que le va a pasar. No, entonces tú te alegras en ese momento. No soporto, hermanos, las tonterías que este judaizante dice. En serio. En serio, yo no entiendo, hermanos, cómo en ese año yo me comí todas estas tonterías que este sectario enseña. No entiendo. Y ahora que gracias a Dios volví a Cristo, y digo con total orgullo y con total alegría que soy cristiano, hermano, lo veo totalmente un hijo del diablo, un primogénito de Satanás. Así como le dijo Policarpo a un hereje gnóstico. Lo veo un hijo del diablo, hermanos, totalmente. Porque eso es lo que es, hijo del diablo. Blasfemando contra la propia escritura del Nuevo Testamento. No dice eso, sino que lo transliteraron mal, que así no es, sino que dice, sí contamina, pero más contamina que te contamina a ti y a otros. Torció totalmente la escritura, torció para su propia perdición, para su propia condenación. Y nosotros, hermanos, como cristianos, tenemos que defender nuestra fe de estos herejes. Tenemos que condenar a estos herejes, las doctrinas de estos herejes, porque son una secta diabólica. Son un movimiento que proviene del diablo, que viene a luchar contra la iglesia del Señor. Pero el Señor ha hecho una promesa a su iglesia, que las puertas del Hades no prevalecerán contra mi iglesia, contra mi eclesia. Por más que estos herejes vengan a las iglesias y las contaminen, pero yo sé que hay un pequeño remanente en el cual de diferentes instituciones van a salir de ahí y van a ser salvos, hermanos. Por misericordia del Señor. Y por eso es que hay muchos hermanos que se salieron de ahí, de la iglesia del Buen Pastor. Muchos se salieron. ¿Por qué? Porque no concuerda en nada, no concuerda en nada con la enseñanza apostólica, con lo que el Señor Jesucristo enseñó. No concuerda en nada con lo que la iglesia por 2000 años ha enseñado. Nada. Este hereje enseña cosas inventadas por el judaísmo. Combina cosas del cristianismo y del judaísmo. Y a eso lo llaman raíces hebreas. Así que, hermanos, a este hereje ni siquiera lo reciban en sus casas. Ni siquiera. Porque lo que te va a hacer es persuadirte, hacerte caer y ya fuiste. Ya fuiste. Ahí empieza tu decaída. Ahí empieza tu decaída. Y esta iglesia, como no tiene siquiera confesión de fe, una fe en lo que creen, por ejemplo, como el credo de los apóstoles, y así tenemos credos en la iglesia, como no hay siquiera una confesión de esta iglesia, o como una declaración de fe, así como lo tienen las asambleas de Dios, como lo tienen las denominaciones pentecostales. Como no tiene esta iglesia, pues lo recibieron a este hereje. Y enseñó sus tonterías y demasiadas ignorancias que pues se inventó, hermanos. Y es muy triste, hermanos, muy triste para la iglesia especialmente.
Pero el padre dice, no, no lo hagas. ¿Pero por qué, padre? Y uno comienza a buscar la quinta pata al gato. No, pero esto fue allá, ¿qué lo voy a dejar tan rico mi chancho? No, ellos son judaizantes, ellos son del pueblo de Israel. No, 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 no. Y buscan. Y el texto que dice el hermano, todo lo que entra por la boca no contamina, y se agarran de ahí, ¿no? Entonces, no, el Padre no quiere, porque nos quiere, nos va a perjudicar a nosotros mismos, a nuestro organismo. Lo que yo he santificado no lo tome por inmundo. ¿A qué se está refiriendo, por ejemplo, eso, no? Porque el Creador dice que lo que también en otro versículo, lo que inmundo es, ¿verdad? ¿A qué se está refiriendo a eso cuando santifica el Padre? ¿No? Entonces, la escritura hay que saber interpretarla, pero con el Ruach HaKodesh, porque la interpretación del hombre puede ser, miren hermanos, el Mashiach, Yeshua, vino, dice en Mateo 15:24, lo pueden leer 15:24 en la Reina Valera. Ese texto no lo han cambiado, es una contraseña, me encanta, porque ahí en todas las Biblias dice, yo he venido por las ovejas perdidas de la casa de Israel, por las que se perdieron, vino el Mashiach a rescatar. Entonces, él no vino a sembrar sextas, no vino a sembrar dominaciones, él vino a reunir a un pueblo. Pero hoy en día, hermanos, ¿qué ha pasado? ¿Cuántas dominaciones hay? ¿Cuántas sectas hay? Y siguen aumentando, y eso se llama crisis de identidad, porque en lugar de ser uno solo, comienzan a aparecer mucho más. Cuando el Mesías no vino por eso, él vino a ser un pueblo, uno solo. Y el hombre, por egoísta, porque yo soy más que, comienza a separar. Por eso le digo, ay de aquellas personas. ¿Saben quién es el que separa a un pueblo? Por ejemplo, aquí el hermano está frente de todos ustedes. ¿Saben quién separó a un pueblo? ¿Quién quiso separar al pueblo en el desierto? ¿Hermano Moshe? No. ¿Quién se levantó? Coré, o Korah, su nombre, ¿sí? Con un espíritu, dice, diferente al de Moshe, ¿no? El Creador dice que todos somos santos, así que todo el pueblo es santo. ¿Por qué tú nomás y Araón se agarran de líderes? Porque son hermanos. Yo también soy levita. Todo aquí el pueblo somos santos. ¿Qué? ¿Por qué ustedes se agarran los cargos? ¿Por qué ustedes nada más? ¿Qué pasó? ¿Se abrió la tierra? Se los tragó. Porque el que divide jamás prospera, hermanos. Nosotros en lugar de dividir tenemos que agrupar, tenemos que juntar. Amén. Bendiciones. Es tan hermosa la palabra, no me quiero extender porque también tienen que ir a descansar. Tenemos que descansar. Bendiciones. Y proseguimos. Un fuerte aplauso. Yahshua HaMashiach vive. Amén. Y bueno, hermanos, ahí es cuando pues termina esa prédica herética, hermanos, de este hereje, por supuesto. Pues ahí dice, cita, ¿no? Donde dice, id a las ovejas perdidas de la casa de Israel, ¿no? Cita eso, pero yo lo puedo totalmente refutar con otro pasaje, que por ejemplo, está en el libro de Mateo, capítulo 28, del verso 18 vamos a leer. Dice, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Con este pasaje, tranquilamente le puedo refutar a este hereje, hermanos. En primer lugar, dice, vayan a todo el mundo y prediquen el Evangelio. No dice solamente vayan a las ovejas perdidas de la casa de Israel. No dice eso. Dicen a todo el mundo, a todas las naciones, a todos. ¿Y qué más dice? ¿Qué tienen que guardar esos creyentes? Todo lo que Él ha mandado. ¿Y qué es lo que ha mandado el Señor? Amar a nuestro Dios y amar a nuestro prójimo como nosotros mismos. El Señor no dijo tienes que guardar Shabbat, no dijo tienes que circuncidarte, no dijo tienes que guardar fiestas bíblicas, no dijo no tienes que comer cerdo, no dijo eso en los 4 evangelios. Si usted lee, no va a encontrar esas tonterías que este hereje te ha enseñado, no va a encontrar eso. Lo que va a encontrar son parábolas acerca del amor, acerca de cómo amar, de cómo comportarnos, de cómo ser con nuestros enemigos, de amarlos, de bendecirlos, de esa manera. Eso es lo que enseñó el Señor.
No enseñó lo que este sectario enseñó, lo que enseñó en esta iglesia. No enseñó eso. Y dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y nosotros, los cristianos, guardamos todas las cosas que Él ha mandado. Todo. Todo lo que el Señor ha mandado. El Señor no enseñó a guardar Shabbat. Por eso es que nosotros no guardamos eso. El Señor no enseñó a que nos circuncidamos. Por eso es que los cristianos no se circuncidan. El Señor no enseñó a guardar fiestas bíblicas. Por eso es que nosotros, los cristianos, no guardamos fiestas bíblicas, sino todo lo que los apóstoles nos enseñaron y lo que el Señor Jesucristo nos enseñó. Acá bien claro dice, lo resume en dos palabritas: id por todo el mundo y predicad el evangelio, y enseñándoles a que guarden todo lo que yo les he mandado. Ahí está. Ese es el nuevo pacto. Pero este hereje, hermanos, enseñó, ¿qué cosas enseñó? Fábulas, por supuesto. Fábulas, doctrinas de demonios, doctrinas satánicas, doctrinas completamente aberrantes a las confesiones de fe protestantes, las que tenemos, completamente aberrantes, hermanos, a lo que en la iglesia se enseñó por 2000 años. Y ahora le vamos a refutar, queridos hermanos. Vamos a refutarle a este hereje, a este judaizante, a este hijo del diablo. Vamos a refutarle, hermanos. Ya sabemos que pues es un judaizante que pues ha enseñado, ha venido a la iglesia a enseñar misticismo, ha enseñado pues cabalá judía, y luego decirte que pues que tienes que decirlo en los nombres santos, Kadosh, que eres apartado y esas semejantes tonterías. Y bueno, vamos a ver las tres tesis, hermanos, que estos judaizantes enseñan, ¿no? Vamos a ver que este judaizante defiende tres premisas equivocadas. Uno, la exigencia cabalística de usar nombres estrictamente en hebreo. Dos, la vigencia absoluta de las leyes de alimentación. Y un restauracionismo excluyente de Israel como etnia carnal. Eso hemos visto, hermanos, las tres premisas que este judaizante ha enseñado, ¿no? En eso se ha enfocado más. Ahora vamos a refutarle eso. En primer lugar, por ejemplo, de los nombres, vamos a refutarle eso, ¿no? Él dice que tenemos que, por supuesto, llamarle por los nombres santos. Él lo dice Kadosh, ¿no? Que en hebreos es justamente esa palabra, Kadosh, pero en español, nosotros no hay problema en decirlo en español, santo. Dice que tenemos que llamarlo por los nombres santos. Eso contradice por completo lo que el Espíritu Santo inspiró el Nuevo Testamento en griego koiné, hermanos. Amén. ¿Por qué? Porque los apóstoles usaron Yeusus, que es en griego, el nombre del Señor en griego, Yeusus, que en español se le traduce como Jesús, y Kyrios, que también se traduce como Señor, para traducir el tetragamatón, rechazando la exclusividad fonética hebrea. Ahí está, queridos hermanos. Decirme que no, que es un nombre pagano, que es un nombre que se inventó Roma, que es un ídolo de Roma, eso contradice por completo lo que el Espíritu Santo, por supuesto, inspiró el Nuevo Testamento en griego koiné. Lo contradice por completo. En otras palabras, está blasfemando contra el propio Espíritu Santo al afirmar tales tonterías y pavadas que este judaizante se inventa, ¿no? Y así es. Me estarías diciendo, judaizante, escúchame bien, me estarías diciendo tú que el propio Espíritu Santo se equivocó al inspirar el Nuevo Testamento en griego. ¿Y qué usaron los apóstoles en griego? La palabra Yeusus, en griego es Yeusus, el nombre del Señor, Jesús, Yeusus, y Kyrios, que se traduce como Señor. Ahí está. Quedas con esta lógica refutado, judaizante, refutado.
Tendrías que refutarle al propio Espíritu Santo para decir, no, que esos son nombres paganos, que esos son nombres inventados por Roma, que la Iglesia Católica se inventó. No, no, judaizante. Escúchame bien, el griego, el Nuevo Testamento fue inspirado en el idioma griego, koiné, por el Espíritu Santo. Y los apóstoles usaron los nombres Yeusus y Kyrios para traducir el tetragramatón. Universalidad de la fe. En Romanos capítulo 10, verso 13, declara que todo el que invoque el nombre del Señor, o sea, Kyrios, que es en griego, será salvo. El poder redentor radica en la persona divina, no en códigos numéricos o dialectos dialectales cerrados. Así como este judaizante, por supuesto, ha enseñado, ¿no? Que los nombres en hebreo tienen un valor numérico, que hay mucha revelación, que es algo profundo, y todas esas tonterías que pues ha enseñado. Eso contradice por completo, hermanos, lo que Romanos 10, 13 declara, ¿no? Que todo el que invoque el nombre del Señor será salvo, hermanos, será salvo. Todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Ahí vemos la universalidad de la fe. Ahí no está diciendo que todo aquel que invoque el nombre del Señor en hebreo será salvo. Ahí no dice esa pavada. Ahí dice que todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo, hermanos. Tú lo puedes invocar en cualquier idioma. Eso no hay ningún problema. Pero estos son herejes, hermanos. Son una secta. Ellos te van a insistir, tienes que decirlo en hebreo, en hebreo, en hebreo, en hebreo, en hebreo. Son unos hebreñoles. Otro, acerca de los alimentos. Vamos a refutar eso también. Cristo, por supuesto que abolió las sombras, hermanos. Por ejemplo, vamos a ir rapidito nada más a Marcos, capítulo 7, verso 19. Vamos a irnos rapidito. Pero vamos a leerlos desde el versículo 18, hermanos. Desde el verso 18 dice, Él les dijo, ¿también vosotros estáis así sin entendimiento? ¿No entendéis que todo lo de fuera que entra en el hombre no le puede contaminar? Porque no entra en su corazón, sino en el vientre y sale a la letrina. Y acá agrega, por supuesto, el evangelista Marcos dice esto. Esto decía haciendo limpios todos los alimentos. Que me refuta, hermanos, esto lo que dice Marcos, el evangelista Marcos. Que me refute esto. Recordemos que según la tradición, por ejemplo, lo que dice Papías de Hierápolis, dice que Marcos escribió escuchando a lo que el apóstol Pedro le dictaba. Él escribió bajo la guía del apóstol Pedro, el evangelista Marcos. ¿Ok? Quiero que me refute esta parte donde dice eso. ¿Ok? No va a poder, por supuesto. ¿Por qué? Porque es un hereje, una secta. La pureza reside en el corazón regenerado por el Espíritu y no en los platos del creyente. Y así es, queridos hermanos. Así es. Pero estos te enseñan otra cosa. Estos te enseñan, hermanos, fábulas, hermanos. Te enseñan eso. Por ejemplo, si nos vamos, por ejemplo, también a Hechos 10, versículo 15, dice, lo que Dios limpió, no lo llames común. Dios limpió todos esos animales. Y el Señor lo reprendió a Pedro y le dijo, ¿por qué tú lo llamas impuro? Si lo que Dios ha limpiado, ¿cómo lo puedes llamar tú impuro a esos animales? Hablando en dos sentidos, por supuesto, porque también se refería para los gentiles y también, por supuesto, para los animales hablando. ¿Pero qué hace este judaizante hereje? No, dice que no hay que entenderlo en su contexto, que eso se refiere para otra cosa y semejantes tonterías, hermanos, como ya hemos escuchado las declaraciones de este hereje, ¿no? También en primera de Timoteo, por supuesto, en el capítulo 4, verso 1 al 5, demuestran que exigir abstenerse de carnes es contrario a la fe del nuevo pacto, ¿no?
Estos viven, hermanos, en las sombras, hermanos. Viven en el viejo pacto que está pronto a desaparecer, así como dice el apóstol Pablo. Así que, judaizante hereje, quedaste totalmente refutado. Si no puedes refutar Marcos 7:19, donde dice Marcos, el evangelista Marcos, esto decía, haciendo limpios todos los alimentos, eso agregó cuando el Señor declaró, por supuesto, no lo que entra no te contamina, sino lo que sale. Y agrega Marcos diciendo que eso lo dijo para los alimentos. Si no puedes refutar eso, peor refutarás los otros textos bíblicos, ¿no? Así que, judaizante hereje, quedaste refutado con la propia escritura. Vamos a ver también, hermanos, el testimonio patrístico, por supuesto. Los padres de la iglesia de los primeros siglos resistieron de forma unánime e inequívoca el intento de subordinar a los cristianos gentiles a las ceremonias y dietas del Antiguo Testamento, ¿no? Vamos a ver el testimonio patrístico, queridos hermanos. Por ejemplo, ¿qué nos dice Ignacio de Antioquía, discípulo del apóstol Juan? Es absurdo, dice, hablar de Jesucristo y a la vez judaizar. El cristianismo no creyó en el judaísmo, sino el judaísmo en el cristianismo. Eso lo dice en su carta a los Magnesios, el capítulo 10, ¿no? Eso lo dice Ignacio de Antioquía, un discípulo del apóstol Juan, cuando estaba siendo llevado hacia Roma a ser martirizado por fieras, hermano, ¿no? Y ya conocemos ya la historia, cómo murió un padre apostólico, ¿no? Que conoció al propio apóstol Juan. Y eso nos declara Ignacio de Antioquía. Es absurdo, hermanos, hablar de Jesucristo y a la vez judaizar. Totalmente absurdo. Y este judaizante hace eso, por supuesto. En unas veces declara que Yeshua, que hay que amarnos como Yeshua, que hay que recibir a los que vienen acá, que hay que tenderles la mano. Y luego judaizando por otra parte, ¿no? Que no hay que comer cerdo, que hay que llamarlo por los nombres en hebreo. Y esas semejantes tonterías, hermanos, no concuerdan con la enseñanza apostólica. No concuerda con lo que un discípulo del apóstol Juan dijo en el año 107 después de Cristo. No concuerda para nada con la tradición de la iglesia. No concuerda para nada, hermanos, con los padres de la iglesia, por supuesto. Para nada. Justino Mártir también, en su diálogo con el judío Trifón del siglo II, defendió que las leyes de Moisés sobre circuncisión y carnes fueron dadas temporalmente debido a la dureza del corazón histórico de Israel, ¿no? Justamente la obra de Diálogo con Trifón de Justino Mártir trata sobre eso, ¿no? Es una apologética contra el judaísmo, totalmente. Ahí dice, por ejemplo, también encontramos uno de los dichos de Justino Mártir, que nosotros que hemos llegado a la fe de Cristo somos el verdadero linaje de Israel. Somos los verdaderos descendientes de Abraham. Y eso lo dijo cuando estaba, por supuesto, teniendo ese diálogo con Trifón, que era un judío intelectual. Léanse, hermanos, léanse la obra de Diálogo con Trifón de Justino Mártir. Léanse eso. Y ahí van a entender todo, por supuesto, del por qué fueron dadas la circuncisión, las fiestas bíblicas, las leyes alimenticias, el sábado, todas esas cosas vas a entender cómo un padre de la iglesia, un padre apologeta, te va a explicar en esa obra. Leas ese libro. Y para nada vas a encontrar en ese libro que un cristiano tiene que guardar Shabbat, que un cristiano no tiene que comer cerdo, que un cristiano tenga que guardar fiestas bíblicas. Para nada vas a encontrar eso. Para nada. Porque eso es judaizar. ¿Ok? Judaizar. También, por ejemplo, Ireneo de León, ¿no? En su obra Contra las herejías, el libro 2, nos advierte esto, hermanos.
Los nombres no son más que términos para designar cosas reales. Dios no se define por las letras de un idioma particular o por sílabas secretas, sino por su carácter inmutable. Un pacatazo para ese judaizante, ¿no? Pacatazo. Porque él lo que justamente afirma es que yo he venido a revelarles los nombres que estaban ocultos, que los pastores no enseñaron esto, que el ídolo más grande de Roma es Jesús. Todas esas tonterías que este judaizante enseñó, lo cuales son fábulas, carecen de argumento histórico, carece totalmente de argumento fundamental. El propio Ireneo de Lyon lo refuta con estas palabras, ¿no? Los nombres no son más que términos para designar cosas reales. Dios no se define por las letras. No puedes definir a Dios por letras, judaizante. Óyeme bien, no puedes definir a Dios por las letras, ¿ok? Sea el hebreo, sea cualquier otro idioma, sea el chino, español, cualquier otro idioma, sino por su carácter inmutable, sino por lo que Él realmente es, que Él siempre ha sido Dios, que Él es eterno, eterno, por supuesto, por toda la eternidad. No tiene principio ni fin. Antes que existieran los idiomas, Él es. Así que definir a Dios, que hay que solamente llamarlo por los nombres en hebreo, es una completa herejía decir eso. Completa herejía. Y justamente Ireneo de Lyon escribió su obra contra las herejías justamente para refutar estas tonterías e ignorancias que estos judaizantes, por supuesto, enseñan, ¿no? Vamos también, hermanos, vamos a ver nuestras confesiones en la Reforma, ¿no? Por supuesto. Los reformadores protestantes sistematizaron la relación entre el creyente y la ley mosaica, desmantelando los argumentos del legalismo y garantizando la libertad del cristiano, ¿ok? Vamos a ver, por ejemplo, hermanos, acerca de la libertad de los creyentes, ¿no? Vamos a ver que nosotros, los creyentes, no estamos sometidos a sombras en ningún motivo, hermanos. No debemos estar sometidos a las sombras, ¿no? Que son el antiguo pacto, por supuesto. El yugo de la esclavitud. La Escritura condena el retorno a ceremonias abolidas. Gálatas, capítulo 5, del verso 1, nos instruye con urgencia. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estáis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Eso lo encontramos en Gálatas, capítulo 5, verso 1. Añadir, por supuesto, requisitos étnicos, como dicen estos judaizantes, étnicos, tienes que ser un hebreo y todo ese tema, rituales o dietas a la justificación por la fe sola, constituye otro evangelio, el cual es anatema. Anatema esa enseñanza herética de este judaizante. Anatema, sea maldito esa enseñanza, lo cual es totalmente ajeno a lo que el apóstol Pablo enseñó en Gálatas capítulo 5, verso 1. ¿Ok? Entonces, vamos a ver también acá, les hice una pequeña línea de tiempo donde vamos a ver justamente la condena de esta herejía judaizante, ¿no? Por ejemplo, en el año 49 después de Cristo, un aproximado, hermanos, en el Concilio de Jerusalén exime a los gentiles del yugo ritual mosaico, ¿no? Ahí, por supuesto, se definió, lo encontramos eso en Hechos 15, léase todo Hechos 15, donde los apóstoles determinaron qué debían guardar los gentiles. Y no dijeron, tienen que circuncidarse, tienen que guardar las fiestas bíblicas, tienen que guardar nuestros sábados. No dijeron eso. Dijeron, nos ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga excepto estas 4 cosas. Y ya sabemos, por supuesto, las 4 cosas que los apóstoles impusieron a los gentiles, ¿no? No dice ahí que tienes que guardar la ley de Moisés, nada. Así que condenaron, hermanos, lo que los judaizantes de esa época
dijeron, ¿no? Que eran esos de los que habían salido de la secta de los fariseos, ¿no? Que insinuaban, por supuesto, a los creyentes a que debían circuncidarse y guardar la ley de Moisés para ser salvos. Lo que hoy justamente este judaizante enseña, lo que enseñó en esta iglesia, hermanos. Eso fue en el año apostólico, por supuesto, ¿no? En la era apostólica. Ahora lo vamos, por ejemplo, también a encontrar en el año 364 después de Cristo, en el concilio de la Odisea. Se condena de manera formal guardar el sábado judío, ¿no? ¿Por qué? Porque en esa época había muchos cristianos que guardaban, hermanos, costumbres judías. Guardaban el sábado. Iban a la sinagoga en sábado y luego iban el domingo a celebrar resurrección, la resurrección del Señor. Entonces, cerca de 20 padres, hermanos, se reunieron, cerca de 20 obispos se reunieron en la Odisea, en lo cual hoy es Turquía, se reunieron para condenar justamente esta herejía, hermanos. Y no es que se inventaron una nueva doctrina, simplemente establecieron lo que ya estaba desde hace mucho tiempo. Condenaron, hermanos, de que uno debe guardar el sábado. Y ahí está en los cánones que determinaron los obispos. Eso es en el año 364 después de Cristo. Ya estamos viendo, por supuesto, en la era de la historia de la iglesia. Ahora también en el año de 1563 después de Cristo, en el Catecismo de Heidelberg, se enseña acerca de la abolición de la ley ceremonial. ¿Ok? Eso, por supuesto, ya estamos hablando en el contexto de la Reforma Protestante, hermanos. También por supuesto, en el año de 1647 después de Cristo, en la Confesión de Westminster, se define la abrogación de las sombras levíticas, ¿no? Entonces, acá, hermanos, estamos viendo periodos, y estos son los resumidos, hermanos, resumido, por supuesto, resumido, donde se ha condenado justamente judaizar, hermanos, a la iglesia, donde se ha condenado judaizar a la iglesia. Lo que hace esta secta es judaizar. Se mete a iglesias débiles a judaizar. Se mete a iglesias que no tienen confesiones a judaizar, ¿no? Por eso es que que el neopentecostalismo se ha convertido en una cuna de los judaizantes, ¿no? Es ahí donde pues, estos herejes trabajan, ¿no? No hay confesiones, hermanos, no hay confesiones. No tienen una buena doctrina sistematizada. Entonces, cualquier hereje viene a una iglesia y enseña sus tonterías, sus fábulas y se cree la iglesia. Así es lamentablemente en el neopentecostalismo. Así que mis queridos hermanos, tenemos que adorar en espíritu y verdad, hermanos. No hay que volver a las sombras del antiguo pacto que Cristo ya cumplió en la cruz, hermanos, ¿ok? En la cruz. Él la cumplió, hermanos. Él cumplió todo por nosotros. Todo, hermanos. Todo lo cumplió Él. El Señor no nos pide guardar el sábado. El Señor no nos pide guardar fiestas bíblicas. El Señor no nos pide circuncidarnos. No nos dice que tenemos que llamarlo por su nombre en hebreo. No dice esas tonterías que estos herejes predican. No dice eso. Él dice que adórame. Él dice adórame en espíritu y en verdad y punto. ¿Ok? Eso nos dice que guardemos sus mandamientos. Si me amáis, guardad mis mandamientos, dice el Señor Jesucristo. No dice si me amáis, guardad los mandamientos de Moisés, sino los mandamientos de Cristo. Todo lo que el Señor Jesucristo enseñó en el Nuevo Testamento. Eso tenemos que guardar nosotros los cristianos. ¿Ok? Entonces no hay que volver al antiguo pacto. No hay que volver a las sombras. No hay que volver al sábado, que era una sombra del verdadero reposo que era Cristo. No hay que volver a las fiestas del antiguo pacto, lo cual eran sombras de Cristo mismo. No hay que volver a la circuncisión, lo cual era una sombra de la verdadera circuncisión del corazón. Y esa verdadera circuncisión del corazón es Cristo, hermano. No hay que volver a eso. Cristo ya lo abrogó todo en la cruz. Amén.
Por eso es que la ley de Moisés no está vigente. No está vigente para los cristianos. ¿Por qué? Porque estamos en el nuevo pacto profetizado por Jeremías. Si has leído bien Jeremías, capítulo 31, y todo donde habla acerca del nuevo pacto, habrás entendido bien, judaizante, que no estamos en el antiguo pacto, sino en el nuevo pacto. Y ese nuevo pacto es Cristo mismo. Nosotros guardamos la ley de Cristo, no la ley de Moisés. Guardamos la ley de Cristo, la ley de la libertad, así como lo llama el apóstol Santiago, lo cual es lo mismo, la ley de Cristo. Somos libres en Cristo. Hermanos, quiero culminar con estos pasajes bíblicos de la Escritura, hermanos. Y vámonos al libro de Gálatas, la carta a los Gálatas, el capítulo 3 del verso 28, hermanos. Dice el apóstol Pablo, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo, hermanos. Cristo. Así que nadie te venga a decir que tienes que guardar las fiestas bíblicas, que tienes que guardar el día de reposo, que el otro, hermano, nada de eso. ¿Ok? Nada de nada. No hay diferencia entre judío ni gentil. Si un judío cree en Jesús, llega a pertenecer al pueblo místico de Cristo, que es la iglesia invisible. Si un gentil cree en Jesús, de igual manera. ¿Ok? Todos somos uno en Cristo. Pero estos judaizantes por completo contradicen este texto, hermanos. Por completo. Van en contra de los pilares de la Reforma protestante. Sola Escritura, sola gratia, solus Christus, sola fide, soli Deo gloria. Por eso es que son una secta, hermanos. Son una secta. Y hermanos, culmino con este pasaje de Gálatas 1, del verso 8 al 9. Dice el apóstol Pablo, mas si aún nosotros, o un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes he dicho, también ahora lo repito, dice el apóstol Pablo. Si alguno os predica, óyeme bien, judaizante, esto va para ti. Porque tú eres el que predica un evangelio diferente. Y esta condena va para ti, judaizante. Si alguno os predica diferente evangelio, dice el apóstol Pablo, del que habéis recibido, sea anatema. Anatema, en otras palabras, sea maldito. O que caiga bajo maldición. Una declaración contundente del apóstol Pablo para aquellas personas, para aquellas sectas que te vienen a enseñar otro evangelio, como el caso de la secta de los judaizantes, así como los mormones, así como los testigos de Baal, o sea, de Jehová, así como los adventistas, también que son una secta, te dicen que el día del Señor es el sábado. Todas esas tonterías que estas sectas enseñan, eso rotundamente condena al apóstol Pablo. ¿Ok? Que nadie os predique otro evangelio diferente del que ya les hemos anunciado a ustedes. ¿Ok? ¿Por qué? Porque, hermanos, el apóstol Pablo justamente condenaba esta secta judaizante. Por eso es que toda la epístola a los Gálatas trata de eso, hermanos. Trata de eso. Por ejemplo, si nos vamos en el capítulo 3, mira cómo empieza el apóstol Pablo. Oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad a vosotras, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado? ¿Quién os fascinó, oh Gálatas insensatos?
Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Tan necios sois? Habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora vais a acabar por la carne? ¿Tantas cosas habéis padecido en vano? Si es que realmente fue en vano. Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Justamente trata de esto, hermanos. Porque habían herejes que estaban judaizando a la iglesia de Galacia. Y el apóstol Pablo tenía que escribir esta epístola, hermanos, justamente para esta iglesia. Así que, cuidado, hermanos, con esta secta diabólica, satánica, que no proviene del Señor, que no proviene de Dios, sino que proviene del enemigo. Tengan cuidado, hermanos. Si hay algunos pastores, sean predicadores, evangelistas, lo que sea, que me estén escuchando, cuídense mucho de estos herejes, cuídense mucho de estas personas que te vienen a enseñar otro evangelio. Un evangelio, por supuesto, diferente de lo que el apóstol Pablo enseñó, de lo que los apóstoles enseñaron, Pedro, Santiago, Juan. Todo lo que ellos enseñaron fue únicamente el evangelio de Cristo, el evangelio del Señor. Eso es lo que ellos enseñaron. Amén. Así que, hermanos, cuídense, hermanos, de esta secta, ¿no? De esta secta diabólica que suben, por supuesto, a iglesias débiles, a iglesias flojas en doctrina, a pues hacerle caer primeramente al pastor y luego a la iglesia, hermanos. Cae el pastor, cae la iglesia. Así es, lamentablemente. Así que mucho cuidado, queridos hermanos, y pues será hasta un próximo video. No olviden de suscribirse, no olviden de dejar su like y de compartir, por supuesto, este video y dejar su comentario también, ¿no? Por supuesto. Así que bendiciones, Cristo los bendiga y permanezcan en la fe, hermanos.